En un reino donde la belleza se medía por la delgadez y el linaje, una mujer fue sentenciada al peor de los castigos, ser entregada como esposa a un simple herrero. Pero lo que la corte no sabía es que a veces el fuego más intenso no es el de la fragua, sino el que arde cuando dos almas rotas encuentran en sus grietas el espacio perfecto para encajar. La lluvia caía implacable sobre los jardines del Palacio Real, como si el mismo cielo llorara por la desgracia de Lady Isabel de Montebello, arrodillada frente al trono, con su amplio vestido de seda extendiéndose como un charco azul a su alrededor. Isabel mantenía la mirada baja mientras el rey Fernando dictaba su sentencia. Su crimen, haber rechazado públicamente al duque de Altamira, sobrino favorito del monarca, quien la había humillado en el baile de primavera, refiriéndose a ella como la vaca noble que ningún establo querría. Lady Isabel de Montebello, por desafiar la autoridad de la corona y los designios matrimoniales que hemos considerado apropiados para usted, quedáis despojada de vuestros títulos, propiedades y privilegios. La voz del rey resonaba fría en el salón del trono. Y para que aprendáis el valor de la humildad, os entregamos en matrimonio a Mateo Herreros, el herrero de la aldea de Robledal. Quizás él, acostumbrado a domar metales resistentes, pueda domar también vuestro espíritu rebelde. Las risas ahogadas de los cortesanos fueron como puñales para Isabel. A sus 35 años, siempre había sido una mujer de proporciones generosas, pero también de intelecto agudo y bondad reconocida. Ahora, sin embargo, sería recordada solo como la noble gorda que fue castigada con un matrimonio indigno. 3 días después, una carreta sencilla transportaba a Isabel hacia su destino. Su único equipaje, 2 vestidos sencillos, una capa de lana y el medallón de su madre. El resto de sus pertenencias habían sido confiscadas por la corona. El viaje duró 2 jornadas completas, durante las cuales Isabel no derramó una sola lágrima. Su dignidad, al menos, no se la arrebatarían. La aldea de Robledal apareció ante sus ojos como un conjunto de casas humildes agrupadas alrededor de una pequeña plaza. En el centro, una fuente de piedra servía como punto de reunión para mujeres que lavaban ropa y niños que jugaban. Al sonido de la carreta, los aldeanos comenzaron a reunirse, curiosos ante la llegada de una forastera. «Aquí traemos a la nueva esposa del herrero», gritó el cochero, haciendo que todas las miradas se clavaran en Isabel. Un regalo del rey para el buen Mateo. Isabel sintió que el aire abandonaba sus pulmones cuando el cochero la obligó a descender. Sus piernas, entumecidas por el viaje, apenas la sostenían. Frente a ella, emergiendo de una construcción de la que salía humo negro, apareció un hombre alto y fornido. Su rostro, parcialmente cubierto por una espesa barba negra salpicada de canas, mostraba una expresión de absoluta confusión. «¿Qué broma es esta?», preguntó Mateo Herreros, limpiándose las manos en un delantal de cuero manchado de hollín. El emisario real desenrolló un pergamino y leyó la proclama del rey, detallando cómo Isabel había sido entregada como esposa al herrero, sin posibilidad de rechazar tal unión bajo pena de muerte para ambos. Los murmullos de asombro y burla corrieron entre los aldeanos como fuego en paja seca. «Por fin alguien que puede alimentar bien a nuestro herrero», gritó una voz anónima entre la multitud provocando carcajadas generales. Isabel se mantuvo erguida, aunque cada risa era como un latigazo en su piel. Mateo, sin embargo, no se unió a las burlas. Sus ojos, de un marrón tan oscuro como el hierro recién fundido, la estudiaron con una intensidad desconcertante. «Suficiente», dijo finalmente con una voz profunda que silenció a los presentes. «Esta mujer está bajo mi techo ahora y en Robledal respetamos a quienes viven entre nosotros».
Sin más ceremonia, Mateo tomó el pequeño bulto de pertenencias de Isabel y le indicó que lo siguiera. Mientras caminaban hacia la casa adyacente al taller, Isabel sintió como las miradas de los aldeanos taladraban su espalda. Su humillación estaba completa. De dama de la corte a esposa de un herrero en menos de una semana. El castigo había comenzado. La casa de Mateo era sorprendentemente ordenada para ser la morada de un hombre solitario. Una mesa de madera robusta ocupaba el centro de la estancia principal, acompañada por dos sillas toscas, pero bien talladas. Un hogar de piedra, ahora con solo brasas, prometía calor en las noches frías. Una escalera conducía a un pequeño altillo que Isabel supuso serviría como dormitorio. «Dormiréis arriba», dijo Mateo Sec. «Yo me quedaré junto al taller. Hay una cama pequeña allí». Isabel lo miró confundida. «¿No esperáis consumar este matrimonio impuesto?» Mateo negó con la cabeza su expresión inescrutable. «No soy carcelero ni verdugo, señora, y ciertamente no tomo lo que no se ofrece libremente». Esas primeras palabras de respeto fueron más desconcertantes para Isabel que cualquier crueldad que hubiera anticipado. Quizás pensó mientras subía al altillo. Este castigo escondía facetas que ni el rey ni ella habían previsto. Los primeros días en casa del herrero transcurrieron en un silencio tenso. Isabel permanecía en la vivienda mientras Mateo trabajaba en su taller desde el amanecer hasta bien entrada la tarde. Las comidas eran momentos breves y silenciosos, interrumpidos ocasionalmente por indicaciones prácticas sobre dónde encontrar agua fresca o leña para el hogar. Cada vez que Isabel se aventuraba fuera para buscar agua en el pozo, sentía los ojos de los aldeanos siguiendo cada uno de sus movimientos. Los niños a veces la señalaban sin disimulo, mientras las mujeres cuchicheaban tras sus manos. La noble caída la llamaban o la esposa regalada. Isabel había esperado crueldad en la corte, pero descubrió que la malicia rural podía ser igualmente afilada. Una tarde particularmente calurosa, cansada del encierro, autoimpuesto, Isabel se atrevió a asomarse al taller. El espectáculo que encontró la dejó sin aliento. Mateo, con el torso desnudo cubierto de sudor, golpeaba rítmicamente un trozo de metal incandescente. Cada martillazo hacía que los músculos de sus brazos y espaldas se tensaran y relajaran en una danza hipnótica. El resplandor rojizo del hierro iluminaba su rostro concentrado, transformándolo en algo casi sobrenatural. «¿Necesitáis algo, señora?», preguntó sin dejar de trabajar, aparentemente consciente de su presencia, sin necesidad de mirarla. «Solo aire», respondió ella, avergonzada por haber sido descubierta observándolo. «La casa se siente sofocante». Mateo asintió sumergiendo el metal en un barril de agua que siseó y produjo una nube de vapor. «Podéis quedaros aquí si lo deseáis». El calor de la fragua es diferente al de una habitación cerrada, limpia de otra manera. Isabel dudó, pero finalmente se sentó en un taburete en un rincón del taller. Observó fascinada cómo Mateo convertía lo que parecía un trozo informe de metal en una delicada herradura. Sus manos grandes y callosas poseían una sorprendente delicadeza cuando era necesario. Al atardecer, cuando Mateo dio por terminada su jornada, se acercó a Isabel con un pequeño objeto en la mano. «Para vos», dijo simplemente, extendiéndole una diminuta rosa de hierro, perfectamente forjada hasta el último detalle de sus pétalos. Isabel tomó la rosa, sintiendo su peso sólido y reconfortante en la palma de su mano. «Es hermosa», murmuró genuinamente impresionada. «¿Por qué me la dais? Porque a veces lo que parece duro e inflexible puede transformarse en algo bello si se le da el calor adecuado y se le trabaja con paciencia». Fue el primer gesto de amabilidad genuina que Isabel había recibido en mucho tiempo, y algo en su interior, algo que creía muerto desde su humillación en la corte,
comenzó a despertar lentamente. A medida que pasaban los días, Isabel comenzó a sentir curiosidad por el hombre con quien había sido obligada a casarse. Mateo era reservado, pero no cruel, trabajador incansable, pero capaz de apreciar la belleza en objetos cotidianos, un enigma que poco a poco Isabel deseaba descifrar. Una noche, mientras compartían una sencilla cena de estofado, Isabel se atrevió a preguntar: ¿Habéis sido siempre herrero Mateo? El hombre dejó la cuchara suspendida a medio camino entre el plato y su boca. Sus ojos, siempre atentos, parecieron oscurecerse aún más. No, respondió finalmente. Hubo un tiempo en que llevaba una espada, no un martillo. Isabel esperó, intuyendo que había más historia detrás de esas palabras. Mateo suspiró profundamente antes de continuar. Fui capitán de la Guardia Real durante 7 años bajo el reinado del padre de nuestro actual monarca. La revelación golpeó a Isabel como una bofetada. Capitán de la Guardia, pero entonces, ¿cómo acabasteis aquí en esta aldea? Mateo se levantó y atizó el fuego como si necesitara ocupar sus manos mientras hablaba. Hace 15 años me negué a ejecutar una orden injusta del entonces príncipe Fernando. Me ordenó arrestar y ejecutar a un noble cuya única falta había sido ganar el corazón de la mujer que el príncipe codiciaba. Isabel escuchaba atentamente, comenzando a entender el alcance de lo que Mateo revelaba. Me negué, no podía manchar mi espada con sangre inocente. Como castigo, fui despojado de mi rango y enviado aquí a Robledal, con la orden de no volver a pisar la corte jamás. ¿Y aprendisteis el oficio de herrero Mateo? Asintió. Mi padre era herrero antes de que yo decidiera buscar gloria en la capital. Simplemente regresé a mis raíces. El silencio que siguió estaba cargado de nuevas comprensiones. Isabel veía ahora a Mateo bajo una luz completamente diferente. No era un simple aldeano, sino un hombre de principios que había pagado un alto precio por su integridad. Ahora vos, dijo Mateo, volviendo a sentarse, ¿cuál fue realmente vuestro crimen, Lady Isabel? Dudo que rechazar a un pretendiente sea suficiente para semejante castigo, incluso para nuestro vengativo monarca. Isabel sintió un nudo en la garganta. Durante semanas había guardado su verdad, temiendo que nadie la creería. Descubrí documentos. Comenzó lentamente. Papeles que probaban que el duque de Altamira, sobrino del rey, estaba desviando fondos del tesoro real para financiar un pequeño ejército personal. Cuando lo confronté en privado, él intentó seducirme, prometiéndome riquezas, y guardaba silencio, y compartía su lecho. Isabel la apretó, los puños sobre la mesa. Me negué, por supuesto. Entonces él cambió su estrategia. En el baile de primavera me humilló públicamente, burlándose de mi figura, asegurándose de que todos escucharan. Cuando respondí defendiéndome, mencioné inadvertidamente lo que sabía sobre sus traiciones. Y él se adelantó, concluyó Mateo, entendiendo el patrón. Os acusó de inventar calumnias por despecho, y el rey, cegado por el amor a su sobrino, os castigó sin investigar la verdad. Isabel asintió, sintiendo como las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente corrían por sus mejillas. Los documentos los escondí en mi habitación en palacio, tras un ladrillo suelto junto a la chimenea. Si alguien los encontrara, estaríais en peligro mortal, completó Mateo. Y también quien los descubriera. Aquella noche, a la luz del fuego moribundo, 2 almas marcadas por la injusticia del mismo hombre compartieron sus heridas más profundas. Y en esa vulnerabilidad compartida, algo comenzó a forjarse entre ellos, algo tan resistente como el mejor acero de Mateo. Con el paso de las semanas, Isabel comenzó a pasar más tiempo en el taller. Al principio solo observaba fascinada por la transformación del metal bajo las manos expertas de Mateo. Luego, tímidamente, empezó a hacer preguntas sobre el proceso.
¿Por qué sumergís el metal en agua en ese momento preciso?, preguntó un día, mientras Mateo trabajaba en una serie de clavos para el carpintero del pueblo. Para templarlo, respondió él, mostrándole cómo el metal cambiaba de color. Si lo enfrías en el momento exacto, el hierro se vuelve más fuerte, más resistente. Pero debes conocer el instante preciso, demasiado pronto y quedará quebradizo, demasiado tarde y será demasiado blando. Un día, cuando Mateo había salido a entregar un encargo, Isabel se atrevió a tomar un martillo pequeño. Recordando los movimientos que había observado durante semanas, intentó dar forma a un trozo de metal que Mateo había dejado calentando en las brasas. El resultado fue un desastre. El metal se deformó de manera irregular y ella se quemó los dedos al intentar sostenerlo con las tenazas. Cuando Mateo regresó y vio lo sucedido, Isabel esperaba una reprimenda. En cambio, él examinó su intento fallido con seriedad profesional. «No está mal para ser la primera vez», dijo finalmente. «Mañana os enseñaré cómo sostener correctamente las tenazas». Así comenzó el aprendizaje de Isabel. Sus manos, antes suaves y delicadas, pronto desarrollaron callosidades. Su rostro, que en la corte siempre mantenía pálido bajo capas de polvos, ahora brillaba con sudor y a veces se manchaba con hollín. Su cabello, antes elaboradamente peinado, ahora lo recogía en una simple trenza para mantenerlo fuera del camino mientras trabajaba. Una tarde, mientras intentaba martillar un diseño sencillo en una placa de metal, Isabel golpeó erradamente y el martillo resbaló, cayendo estrepitosamente al suelo. Frustrada, dejó escapar una maldición muy poco apropiada para una dama. Mateo la miró sorprendido, y por un instante Isabel temió haber cruzado alguna línea invisible. Pero entonces sucedió algo extraordinario. Mateo comenzó a reír. No era una risa burlona, sino genuina, cálida, que arrugaba las comisuras de sus ojos y revelaba dientes sorprendentemente blancos bajo su barba. Isabel se encontró riendo también, primero tímidamente, luego con abandono. Rieron juntos hasta que les dolió el estómago, apoyándose uno en el otro para no caer. «Creo», dijo Mateo, cuando finalmente recuperaron el aliento, «que nunca os había escuchado reír de verdad». Isabel se dio cuenta de que era cierto. No recordaba la última vez que había reído así, sin preocuparse por cómo sonaría o si era apropiado. «En la corte», confesó, «las damas no ríen, solo sonríen delicadamente tras sus abanicos. Pues prefiero 1000 veces vuestra risa sincera que todas esas sonrisas falsas», respondió Mateo con una calidez en su mirada que hizo que el corazón de Isabel diera un vuelco inesperado. Fue en ese momento cuando Isabel comprendió que su cuerpo, que tantas críticas había recibido en la corte, aquí tenía fuerza y propósito. Sus manos podían crear, sus brazos podían sostener, su espalda podía mantenerse erguida durante horas de trabajo. Por primera vez en su vida, Isabel comenzó a sentirse cómoda en su propia piel. La tranquilidad que habían construido se vio interrumpida una mañana de mercado cuando un jinete con los colores reales entró a galope en la plaza del pueblo. Los aldeanos se arremolinaron, curiosos ante la inusual visita. Isabel, que estaba comprando harina, sintió que la sangre se le helaba en las venas. El emisario, un hombre delgado de rostro afilado, desmontó con elegancia estudiada y desenrolló un pergamino. Por orden de su majestad, el rey Fernando proclamó con voz alta y clara: «Se requiere información sobre la conducta y circunstancias de Lady Isabel de Montebello, actualmente residente en esta aldea». Los murmullos se extendieron por la plaza como ondas en un estanque. Isabel permaneció inmóvil, sintiendo todas las miradas converger en ella. «El duque de Altamira ha expresado su preocupación por el bienestar de la dama», continúa el emisario, «y desea asegurarse de que su castigo se esté cumpliendo adecuadamente.
Cualquier persona que tenga información sobre un trato indebidamente favorable hacia la condenada debe presentarse ante mí antes del anochecer. Isabel regresó apresuradamente a la casa donde encontró a Mateo ya enterado de la noticia. Su expresión era sombría. «Esto no es casualidad», dijo limpiándose las manos en un trapo. «Alguien debe haber informado a la corte de nuestra situación». «¿Nuestra situación?», preguntó Isabel confundida. «¿De que no os trato como a una prisionera? ¿De que trabajáis en el taller? ¿De qué?» Mateo dudó, como si las palabras siguientes fueran difíciles de pronunciar, «de que nos hemos hecho cercanos». Isabel sintió que su corazón se aceleraba. Era cierto que en los últimos meses algo había cambiado entre ellos. Las miradas sostenidas un segundo más de lo necesario, las manos que se rozaban al pasarse herramientas, las conversaciones que se extendían hasta bien entrada la noche. «¿Crees que el duque sospecha que sé dónde están los documentos?», preguntó Isabel, bajando la voz, aunque estaban solos. «Es posible, o quizás simplemente no soporta la idea de que estéis encontrando algún tipo de felicidad en vuestro castigo». Esa noche, después de que el emisario partiera con informes de varios aldeanos, Mateo e Isabel se sentaron frente al fuego, conscientes de que una amenaza pendía sobre sus cabezas. «Si el rey decide que no estoy sufriendo lo suficiente, podría enviarme a un convento. O peor», murmuró Isabel. «No lo permitiré», respondió Mateo con una determinación que sorprendió a ambos. «No dejaré que te lleven». Era la primera vez que se tuteaban, y ese simple cambio pareció derribar la última barrera entre ellos. «¿Por qué te importa tanto lo que me suceda?», preguntó Isabel, aunque en su corazón ya conocía la respuesta. Mateo tomó sus manos entre las suyas, esas manos ahora callosas que habían aprendido a trabajar el hierro. «Porque en estos meses he descubierto en ti lo que llevo buscando toda mi vida. Una mujer valiente que no se doblegó ante la injusticia, aunque le costara todo. Una mujer que puede ser delicada al dar forma a una pieza de metal y fuerte al enfrentar la adversidad». Isabel sintió que las lágrimas sacudían a sus ojos, pero eran diferentes a todas las que había derramado antes. Estas eran lágrimas de un sentimiento que creía que jamás experimentaría. «Tengo miedo, Mateo», confesó, «no de lo que pueda hacerme el rey o el duque, sino de esto que siento. Toda mi vida he sido juzgada por mi apariencia, rechazada por mi cuerpo. ¿Cómo puedo creer que tú realmente...?» No pudo terminar la frase, pero Mateo entendió. Con infinita ternura acunó su rostro entre sus manos. «Isabel, cuando te miro, no veo lo que veían aquellos cortesanos ciegos. Veo a la mujer que se levanta cada día al amanecer para encender el fuego de la fragua antes que yo. Veo manos que crean belleza del metal más tosco. Veo ojos que brillan con inteligencia y bondad». La besó entonces un beso suave como una promesa y firme como una certeza. Isabel sintió que algo dentro de ella, algo que había mantenido rígidamente controlado durante toda su vida, finalmente se derretía y tomaba nueva forma como el hierro en la fragua. «Te amo, Isabel de Montebello», murmuró Mateo contra sus labios. «No por lo que fuiste en la corte, ni por lo que el rey pretendía que fueras aquí, sino por quien has elegido ser cada día a mi lado». Isabel quiso responder, decirle que ella también lo amaba, que había encontrado en él un hogar que nunca supo que buscaba, pero el miedo a ese viejo compañero se interpuso. «¿Y si esto es solo temporal?», susurró. «¿Y si un día despiertas y te arrepientes de haberte atado a mí?». Mateo no respondió con palabras. En cambio, se levantó y fue hasta un pequeño baúl que Isabel nunca había visto abierto. De él extrajo algo envuelto en un paño de terciopelo desgastado. Al desenvolverlo, reveló una pequeña daga con empuñadura de plata, el emblema de la Guardia Real grabado en la hoja.
Esto es lo único que conservé de mi vida anterior, explicó. Lo he guardado todos estos años como recordatorio del precio de la integridad. Tomó la daga y ante la mirada atónita de Isabel la arrojó al fuego. «Ya no necesito recordatorios del pasado», dijo, mientras las llamas comenzaban a lamer el metal. «Mi futuro está contigo, si tú lo deseas». Ese gesto, más elocuente que 1000 palabras, derribó las últimas defensas de Isabel. Esa noche, bajo el techo de la casa del herrero, dos personas que el destino había unido como castigo descubrieron que a veces los designios más crueles pueden transformarse en los regalos más preciosos. 3 semanas después de la visita del emisario real, llegó a Robledal un mensajero con una carta sellada con el emblema real. El mensaje era claro y no admitía negativas. Lady Isabel de Montebello y su esposo Mateo Herreros debían presentarse en la corte en un plazo de 7 días. El motivo no se especificaba, pero la amenaza implícita era evidente. «Es una trampa», dijo Isabel mientras leían la carta por tercera vez. «El duque debe haber convencido al rey de que no estoy cumpliendo adecuadamente mi castigo». Mateo asintió sombrío. «O peor aún, quiere asegurarse de que nunca puedas recuperar esos documentos». Durante días, deliberaron sobre sus opciones. Podrían huir, intentar cruzar la frontera hacia el reino vecino, pero eso confirmaría su culpabilidad a ojos del rey. Podrían negarse a acudir, pero eso solo resultaría en que enviaran guardias a buscarlos, posiblemente con órdenes de ejecutarlos por desacato. «Hay una tercera opción», dijo finalmente Mateo una noche, mientras trazaba planos en un pergamino a la luz de las velas. «Podemos ir a la corte, pero en nuestros propios términos, no humo acusaros, sino como acusadors». Isabel lo miró con una mezcla de temor y admiración. «¿Cómo? Tengo amigos antiguos compañeros que aún sirven en la Guardia Real, hombres que me deben favores y que nunca creyeron en mi caída en desgracia. Si pudiera contactarlos antes de nuestra llegada, y si yo pudiera recuperar los documentos que escondí», continuó Isabel, captando su plan, «tendríamos pruebas contra el duque». Era arriesgado, casi temerario, pero era también su única esperanza de libertad verdadera. Durante los días siguientes prepararon su estrategia con meticulosidad. Mateo envió mensajes cifrados a sus antiguos camaradas, mientras Isabel dibujaba de memoria los planos exactos de sus antiguos aposentos en palacio, marcando la ubicación del escondite. El viaje a la capital fue tenso. Isabel, vestida con un sencillo vestido azul que ella misma había cosido, llevaba el cabello recogido en una trenza adornada con pequeñas flores de hierro forjado que Mateo había creado para ella. Él, por su parte, había desempolvado su antigua capa de viaje, la única prenda que conservaba de sus días como capitán. A medida que se acercaban a la ciudad, Isabel notó cómo la postura de Mateo cambiaba sutilmente. Su espalda se enderezó, su mentón se elevó, y en sus ojos apareció una mirada de determinación que ella solo había vislumbrado en los momentos más intensos de la fragua. Este era el capitán de la Guardia Real, regresando a reclamar su honor. La corte no había cambiado. Los mismos corredores de mármol, los mismos tapices ostentosos, los mismos cortesanos con sus sonrisas falsas y sus miradas calculadoras. Pero Isabel había cambiado. Ya no se sentía intimidada por el lujo ni por las miradas despectivas que recibía. Sus manos callosas y su piel bronceada por el trabajo en la fragua eran ahora insignias de orgullo, no marcas de vergüenza. Fueron conducidos a una antecámara del Salón del Trono, donde debían esperar la audiencia real. Allí, tal como habían planeado, se encontraron con Rodrigo, antiguo teniente de Mateo y ahora capitán de la guardia del palacio. Capitán Herreros saludó Rodrigo con una reverencia que sorprendió a los guardias presentes.
Han pasado muchos años, demasiados, amigo mío, respondió Mateo, abrazándolo brevemente. ¿Está Toru preparado? Rodrigo asintió discretamente. Vuestros amigos están en posición. El duque no sospecha nada. Mientras los hombres intercambiaban las últimas instrucciones, Isabel aprovechó la confusión para deslizarse por un pasillo lateral. Conocía el palacio como la palma de su mano, y en minutos llegó a sus antiguos aposentos, ahora ocupados por una joven dama de compañía de la reina. «Disculpad la intrusión», dijo Isabel al entrar, sobresaltando a la joven. «Soy el Lady Isabel de Montebello. Necesito recuperar algo que me pertenece». La joven, que evidentemente había oído hablar de la noble caída, la miró con una mezcla de curiosidad y temor. «No deberíais estar aquí», susurró. «Lo sé», respondió Isabel con calma, «pero lo que vengo a buscar puede salvar vidas, incluyendo la del rey». Algo en la firmeza de su tono convenció a la joven, que asintió y se apartó. Isabel se dirigió directamente a la chimenea, localizó el ladrillo suelto y, tras comprobar que nadie más las observaba, extrajo un paquete envuelto en tela encerada. Los documentos estaban intactos. Cuando Isabel regresó a la antecámara, la tensión era palpable. Mateo la miró interrogante y ella asintió levemente, indicándole que había tenido éxito. En ese momento, las puertas del Salón del Trono se abrieron y fueron anunciados. El rey Fernando, más envejecido de lo que Isabel recordaba, los observaba desde su trono con expresión severa. A su derecha, el duque de Altamira sonreía con suficiencia, seguro de su victoria. «Lady Isabel de Montebello», comenzó el rey, «habéis sido convocada para responder por vuestra conducta durante vuestro exilio. Se nos ha informado que, lejos de aceptar vuestro castigo con humildad, habéis subvertido nuestra voluntad al establecer una relación inapropiada con el herrero al que fuisteis entregada». Isabel dio un paso al frente, consciente de que todas las miradas estaban fijas en ella. «Majestad, es cierto que entre Mateo Herreros y yo ha surgido un afecto genuino, pero no he venido hoy a disculparme por ello, sino a presentar pruebas de una traición mucho más grave que amenaza vuestra corona». Un murmullo de asombro recorrió la sala. El duque de Altamira se tensó visiblemente. «¿De qué habláis?», exigió el rey. Isabel desplegó los documentos sobre la mesa del consejo. «Estos papeles que encontré hace más de un año demuestran que vuestro sobrino, el duque de Altamira, ha estado desviando fondos del Tesoro Real para financiar un ejército personal. Fondos que, según estos registros, ascienden a más de 100.000 maravedíes». El rostro del rey se ensombreció mientras examinaba los documentos. El duque, pálido como la cera, dio un paso atrás. «Mentiras», exclamó. «Esta mujer inventó estas calumnias por despecho. Cuando rechacé sus insinuaciones indecentes, fue entonces cuando Mateo avanzó. Su presencia, que durante años había sido la de un humilde herrero, ahora irradiaba la autoridad de su antiguo rango». «Majestad», dijo con voz clara que resonó en el salón, «como antiguo capitán de vuestra guardia puedo confirmar que estos documentos son auténticos. Mis hombres han verificado las firmas y los sellos». El rey miró a Mateo con renovado interés. «Capitán Herreros, el mismo que se negó a cumplir una orden directa hace 15 años, el mismo Majestad. Me negué entonces a arrestar a un hombre inocente por capricho del entonces príncipe. Hoy me presento ante vos para defender nuevamente la verdad, aunque me cueste la vida». Un silencio sepulcral cayó sobre la corte. El duque, viendo su posición cada vez más comprometida, intentó una última jugada desesperada. «Guardias», gritó, «arrestad a estos traidores». Pero los guardias no se movieron. En cambio, Rodrigo y otros oficiales que habían servido bajo el mando de Mateo rodearon al duque. «Lo siento, Alteza», dijo Rodrigo, «pero nuestra lealtad es hacia la corona, no hacia quienes la traicionan». El rey
Tras un largo momento de deliberación, se levantó de su trono. Duque de Altamira, quedáis bajo arresto hasta que se investigue completamente este asunto. Capitán Rodrigo, llevadlo a las celdas. Mientras el duque era escoltado fuera, lanzando amenazas e improperios, el rey se volvió hacia Isabel y Mateo. Lady Isabel, capitán Herreros, parece que os debo una disculpa. Ambos habéis sido víctimas de injusticias perpetradas bajo mi autoridad. Isabel inclinó la cabeza respetuosamente. Majestad, no buscamos venganza ni compensaciones. Solo deseamos vivir en paz, libres de amenazas y persecuciones. El rey asintió lentamente. Y así será. Vuestros títulos y propiedades os serán devueltos, Lady Isabel. Y en cuanto a vos, capitán Herreros, vuestro rango será restituido si deseáis volver al servicio de la corona. Isabel y Mateo intercambiaron una mirada cargada de significado. Habían discutido esta posibilidad durante el viaje, anticipando que el rey podría ofrecer tal restitución. Majestad, respondió Mateo, agradezco vuestro ofrecimiento, pero mi lugar ya no está en la corte. He encontrado mi propósito forjando metal y forjando una vida junto a Isabel. Isabel tomó la mano de Mateo, entrelazando sus dedos con los suyos frente a toda la corte. Y yo, Majestad, aunque agradezco la restitución de mis títulos, he descubierto que la verdadera nobleza no reside en los apellidos ni en las posesiones, sino en la integridad con que enfrentamos las adversidades. El rey los observó con una nueva comprensión en su mirada. Entonces, ¿qué deseáis? ¿Deseamos regresar a Robledal?, respondió Isabel. Con recursos suficientes para ampliar el taller de Mateo y establecer una escuela para que los niños de la aldea aprendan a leer y escribir, deseamos construir algo que perdure más que cualquier título o fortuna. Esa noche, mientras la corte celebraba un banquete en su honor, Isabel y Mateo se escabulleron a los jardines del palacio bajo la misma luna que había presenciado la humillación de Isabel meses atrás. Ahora se besaban como iguales, como compañeros que habían atravesado el fuego y habían emergido más fuertes. ¿Estás segura?, preguntó Mateo, acariciando su mejilla. ¿Podrías recuperar todo lo que perdiste? ¿Volver a ser una dama de la corte con sirvientes y lujos? Isabel sonrió, una sonrisa que iluminaba su rostro de una manera que ningún cortesano había visto jamás. Lo único que quiero recuperar, respondió, es el tiempo que perdimos antes de encontrarnos. Semanas después, cuando regresaron a Robledal, ya no lo hicieron como la noble castigada y el herrero solitario. Regresaron como Isabel y Mateo Herreros, maestros herreros y fundadores de la primera escuela de la aldea. Y aunque la gente seguía murmurando a su paso, ahora los murmullos eran de admiración y respeto. En las noches, cuando el fuego de la fragua se apagaba y el de su hogar ardía cálidamente, Isabel a menudo reflexionaba sobre los extraños caminos del destino, cómo lo que había comenzado como el peor de los castigos se había transformado en el mayor de los regalos, como un rey creyendo humillarla al entregarla a un herrero. Sin saberlo, la había conducido exactamente donde debía estar. Y Mateo, observándola en esos momentos de silenciosa contemplación, agradecía a todos los dioses por el día en que aquella carreta trajo a su puerta a la mujer que le enseñaría que a veces las piezas más hermosas son aquellas que requieren más trabajo, más paciencia y sobre todo más amor para revelar su verdadera belleza. M.